mata la araña. Mata la araña. Había un estudio bíblico que se juntaba semana tras semana tras semana y ellos siempre tenían un tiempo de oración. Y un hermano cada semana estaba orando la misma petición, semana tras semana tras semana. Y él decía: Señor, desde la semana pasada que nos hemos juntado, las telarañas están entre usted y nosotros. Señor, limpia las telarañas, porque no te podemos ver. Y al fin uno de los hermanos, ya cansado de su petición, de oír de las telarañas, y él simplemente dijo: ya mata la araña. Ya mata la araña. Y hay veces que pienso que así somos nosotros, fíjate. Vemos que algo está impidiendo, deteniendo nuestras oraciones o que las oraciones sean efectivas en nuestras vidas. Pero no oran que se remueva lo que está causando eso que es inefectivo en nuestras oraciones. Y en este caso era la araña. A veces vemos los efectos, pero no vemos el mero punto. Y eso es lo que se levanta aquí. En Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y tenemos que notar que fue uno de los discípulos que le dijo al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No le dijo qué es lo que nos tenemos que memorizar. No le dijo a qué oración tengo que repetir. No le dijo al Señor Jesús eso. Él le dijo: enséñanos a orar. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La oración, fíjate, es un privilegio. Es un privilegio que nosotros tenemos y disfrutamos como hijos de Dios. Es por medio de la oración que podemos recibir misericordia y gracia para ayudar en los tiempos de necesidad. ¿Y quién no tiene necesidad? Tanto como podemos encontrar la paz que guarda nuestros corazones, tanto nuestras mentes. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada, ¿y qué es nada? Nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué gran escritura es esta, en realidad. Entonces, una oración efectiva, fíjate, puede guardar nuestra mente, tanto nuestro corazón. Pero uno también tiene que orar en una manera correcta, podemos decir. Pero fíjate, muchos asumen que Dios va a atender nuestras oraciones y que todas las oraciones son aceptables a Dios y no es el caso. No es el caso. Proverbios 28, 9, fíjate, nos lo pone muy claro. Me encanta Proverbios y sabemos que podemos leer un proverbio al día porque hay 31 proverbios. Pero Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, y lo podemos decir así, no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Fíjate, ¿por qué? Porque no le prestamos atención a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad y saber que estoy orando de acuerdo a su voluntad? ¿No? Porque si me alejo de la palabra de Dios, entonces voy a pedir lo que yo quiero. Y a la manera que quiero cumplir las cosas. Y uno también, en ese caso, hay veces hasta las personas dicen: no, pero Dios también a mí me dijo. Pero aquí lo dice muy claro: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, vemos la importancia de aprender y saber cómo orar.
Y como vamos a entrar en una semana completa de oración, es bueno llegar, es bueno estar aquí y traer nuestras peticiones, pero estoy orando de acuerdo a la palabra de Dios, en el ejemplo que Él nos ha dado de cómo orar. Y es bueno escudriñar y ver mis peticiones y cómo estoy orando. Así que vamos a ver esta lección en esta noche en 2 puntos. El primer punto es el versículo 5 al 8 en Mateo 6 y nos vamos a enfocar aquí en lo negativo y lo positivo de la oración. Y luego en Mateo 6, 9 al 13 es el modelo o el diseño de la oración. Aquí comenzamos con el primer punto, lo negativo y lo positivo de la oración. Comenzando aquí con el versículo 5 al 6, aquí le ha dado una otra categoría aquí. La oración debe de ser sincera, no hipócrita. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y fíjate, es importante notar que Jesús nos dice, y cuando ores. Y cuando ores. No es si es que oras, cuando ores. Orar es lo que se espera de cada uno de nosotros que somos cristianos. Es la cosa más básica que podemos hacer como cristianos. El cristiano que no puede orar por otro cristiano, tenemos que obrar en esto. ¿Por qué? Porque es la cosa más básica que podemos hacer por alguien más. Orar por ellos. Pero ¿voy a tener que hablar? ¿Voy a tener que orar en voz alta? Sí, ese es el punto. Fíjate, es tener un tiempo de oración y devoción. Comienza primero en ese tiempo de oración y devoción. Pero fíjate lo negativo aquí. Lo negativo es que si uno o nosotros podemos decir, oramos como los hipócritas están orando para atraer atención hacia ellos mismos. ¿No? Y ahí está la recompensa. Están haciendo un show. Es todo. La definición, fíjate, de hipócrita quiere decir una persona que es un actor como en el teatro. Alguien que habla con una máscara o habla de atrás de una máscara. Ese es un hipócrita. Entonces, nos da a entender de alguien que pone un show al público para la audiencia. ¿Oran por qué? Porque están en la iglesia o en un estudio bíblico. Queriendo atraer atención hacia ellos mismos. Quizás hasta lo elocuente que hablan. ¿No? Oran cuando alguien más está orando. Y qué curioso, ha sido a través de los años y gracias a Dios ya no se ve aquí. ¿No? Gracias a Dios. Pero había un tiempo que decía, vamos a orar. Olvídate, si comenzaban a orar. Y un hermano acá y otro acá y subían el volumen y atrayendo atención y se pisaban uno al otro y orando más alto. ¿Y quién es el espiritual y más espiritual? Porque todos querían que los oyeran a ellos. Demostrando que él o ella son más espirituales que las otras personas y en realidad lo que están haciendo se están pisando. En eso no hay orden. ¿Cómo podemos decir amén si no tomamos el tiempo para escuchar las peticiones y oraciones de otros? Eso es haciendo sus oraciones un show, atrayendo atención hacia ellos mismos. Y fíjate, la oración es una oportunidad de tener comunicación con Dios. Así que nuestra audiencia no son las personas, pero es nuestro Padre Celestial. Amén. A Él. Mateo 6:6 nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos, fíjate, lo positivo. Lo positivo de la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. En otra forma de decirlo, entra en tu closet, entra ahí en tu hogar, en la casa. Vemos entonces que la oración es algo privado, es entre uno y Dios. Y lo voy a decir de esta manera, ahí es donde comienza, ahí comienza. Si haces esto en secreto, Dios nos ve y nos escucha. Si tienes un tiempo de oración y devoción, Dios te va a recompensar, te va a traer esa recompensación en público. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en secreto. Ahora, les quiero decir esto porque para poder entender que debemos de estar orando en secreto, en nuestros hogares, en un tiempo privado. Esto es bueno, es lo que debemos de hacer. Pero si uno solamente viene, digamos, en la semana de oración para hacer un show, dice cuando ores no seas como los hipócritas, ya vimos esto. No tiene nada malo tampoco orar en público o ante la congregación o orar por los alimentos. Y ahora digo esto porque hay personas que toman este versículo para decir que uno no debe de hacer oraciones en lugares públicos o en un restaurante. Pero fíjate, 1 Timoteo 2:1 nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Entonces vemos Jesús orando en público. También es algo que se debe de hacer. Pero ahora, no está mal el orar en público, pero sí está mal orar en público si no acostumbras orar en lo privado. Ese es el punto aquí. La oración comienza entre ti y Dios en lo privado, en tu hogar. Ahí comienza. Y la recompensa viene en lo público. ¿Por qué? Porque Él ve lo que estamos haciendo en secreto, entre uno y Él. Amén. Ahora, versículos 7 y 8 dice así. Disculpen. El punto del versículo 7 y 8 es: la oración debe de ser seria y atenta, no mecánica o repetida. El versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí vemos otro punto, lo negativo. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería. Estas son palabras vacías. Es tartamudear, cháchara, es usar palabras que algunos ni tienen entendimiento de ellas. Es el querer usar palabras grandes, formales, decorosas, ¿no? La oración es hablar entre uno y Dios. Pero algunos quieren traer la Reina Valera y hablar de esta manera en sus peticiones, en sus oraciones. Y no hay nada mal en usar escritura, pero bueno, no es como hablamos, ¿no? La Biblia nos enseña, tanto nos dice que no uses palabras o frases en repetición si no vienen del corazón. Por eso son vacías. Vanas repeticiones es la palabra batologeo del griego y denota la idea de hacer repeticiones que no tienen algún sentido o dando a entender que Dios no nos entendió la primera vez. Lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir porque Dios no me ha entendido. No. Rogar y hacer vanas repeticiones es muy diferente. Vanas repeticiones o por su palabrería no significa, fíjate, que Dios nos va a escuchar, digamos, más rápido.
La respuesta de nuestras oraciones vendrá cuando sea la voluntad de Dios. No porque uno siga en ese sentido repitiendo. Fíjate, Dios no nos va a responder nuestras oraciones por la cantidad de palabras, sino por la calidad del corazón, la sinceridad en que te arrimas, la humildad en que venimos ante Dios. El versículo 8 nos dice así: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjate, Él nos conoce. Él sabe exactamente nuestras circunstancias, sabe lo que estamos pasando, sabe cómo estamos viviendo. Él sabe lo que uno debe de pedir, aún de antemano. Y dice aquí: no hagáis pues semejante a ellos. No hagáis un show a los hombres para que los hombres te miren en esas oraciones. No uses palabras vacías, palabras que en realidad no quieren decir nada. Esa vana repetición no contiene, o más bien no viene del corazón. No hay sinceridad. Y en realidad esto no le gusta a nuestro Señor, a nuestro Dios. No te hagas como ellos. Una referencia aquí a los hipócritas que piensan que serán oídos por su palabrería. Y bien, ya vemos que esto no es el caso. También tenemos que tomar en cuenta que la mera recitación de las oraciones memorizadas pueden ser una vana repetición. Yo me recuerdo de niño, jugábamos a las carreritas, ¿no? A ver quién podía decir esta oración más rápido. Cuando íbamos a la confesión, tienes que decir ¿cuántos? 10 de estos y 8 de estos. Ok. Ya acabé. Vanas repeticiones, palabras vacías. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ahora, ponte a pensar, entonces la pregunta aquí, entonces, ¿por qué oramos? Si Dios ya sabe. ¿Por qué vamos a orar? Y aquí te doy 4 razones por qué orar. Primero, Dios es soberano. Él hace lo que Él hace. Y Él puede hacer todas las cosas. Así que si Él puede hacer todas las cosas, ¿por qué no traer esas peticiones a Él? Segundo, no sabemos los pensamientos y los planes secretos de Dios. No sabemos. Entonces nos tenemos que arrimar a Él. 3, sabemos que Dios nos dice que oremos, que debemos de orar. 4, sabemos que Dios contesta las oraciones. Ahora quizás no la va a contestar como nosotros queremos. Pero yo sé que Él contesta las oraciones en 3 formas. Sí, no, y ahorita no. Quizás al ratito, ¿no? Es la única manera. Las tres respuestas. Bueno, vamos a ver el modelo, el diseño de la oración, el segundo punto, versículo 9 al 13. El versículo 9 nos dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado su nombre. Ya los mira usted y ya están repitiendo, ¿verdad? Algo que aprendimos. Todos aprendimos esto. Nosotros conocemos esta oración como el Padre nuestro. Es el Padre nuestro. Oh, yo ya lo sé, pastor, hasta se lo puedo decir. No, está bien, gloria a Dios. Pero fíjate, no es un título de una oración, es un modelo. Es Jesús instruyéndonos, enseñándonos cómo orar. Este significado es mucho más profundo de lo que muchos en la religión aprendimos. Fíjate, hay 6 peticiones que están organizadas en 2 grupos de 3. Las primeras 3 peticiones en esta oración tienen que ver con la gloria de Dios. Entonces este es el lado de Dios. Primero dice: santificado sea tu nombre. Es darle propia honra a su nombre.
reconocerlo como Dios y que Él es santo, que Él es supremo. Segundo, venga tu reino. Es hacer todo lo posible para que su reino avance, para que su reino progrese para adelante. 3, hágase tu voluntad, no la mía, no la mía. Me tengo que someter a lo que Dios está tratando de hacer en mi vida, tanto como su plan para mí, en mi trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros hogares y en la iglesia. ¿Qué es el plan de Dios? Hágase tu voluntad, no la mía. Ahora, las últimas 3 peticiones en esta oración tienen que ver con el lado del hombre. Entonces, las primeras 3 se trata con Dios, las últimas 3 se trata con el hombre. Provisión del día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 5, el perdón. Perdónanos nuestras deudas. El 6 es la oración, la orientación y la liberación. Y dice, y no nos metas, mas líbranos. Vamos a seguir. El versículo 9 nos dice así: vosotros pues oraréis así. Oraréis como este modelo de oración, como este ejemplo. Oraréis así. Oraréis como este bosquejo que se nos ha dado. Esta es la manera en que debemos de orar. Organizar nuestros pensamientos. El lado de Dios primero y luego el lado del hombre. 3 peticiones hacia Dios, 3 peticiones hacia el hombre. Padre nuestro. Ahora la palabra Padre es usada 275 veces en el Nuevo Testamento. Pero en decir Padre nuestro, es decir que uno lo conoce personalmente. Padre nuestro que estás en los cielos. Y te pregunto, ¿puedes decir que es tu Padre? ¿Es Padre porque conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? La única manera que podemos decir Padre nuestro. ¿Lo has recibido? ¿Tienes una relación personalmente con Él? Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. De todo aquel que ha sido justificado. ¿Y quién son los justos? Todos los que han sido justificados, los que se encontrados sin pecado, los que están perdonados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Creer en Él. Entregarme a Él. Señor, soy un pecador. Estoy mal. Yo creo en usted y la obra que usted hizo en la cruz por mí. Y aquí vemos la primera petición. Dice: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado? Pues en palabras sencillas, el ser santificado es la ausencia del pecado. Esencia de lo bueno o de justicia. Es lo que es. Y eso solamente viene ¿en qué? En esa relación con Cristo Jesús. El versículo 10 dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces aquí vemos 2 peticiones más. Vemos que en estas peticiones todas una vez más se relacionan con Dios. Ninguna referencia a mí, ¿no? Y como, ay Señor, yo quiero, ayúdame, mí. Pero no hay una referencia a mí aquí. Vemos que es un modelo de oración y mi prioridad debe de ser que la voluntad de Dios se cumpla. No mi voluntad, pero su voluntad. Amén. Amén. ¿Están despiertos? Ok, ya los extrañaba, pero no, ok. Pero vemos que la verdadera oración entonces comienza con Dios. Y el propósito de Dios es que el plan de Dios se cumpla. Ese es el propósito.
Segunda petición, venga tu reino. Cuando oramos que venga su reino, estamos en realidad orando tres cosas. Primero, estamos orando que el final, que es el último reino de Dios, se vaya a establecer, que vaya a progresar. Estamos orando para aquel tiempo que Él venga y vaya a establecer su reino. Pero antes de eso viene el rapto. Oramos que nosotros seamos obedientes a su voluntad en este mundo. Ese es orar. Venga tu reino. Venga tu reino también es oramos que otros vengan al conocimiento de Dios por medio, aún fíjate, de nosotros. ¿Por qué? Porque es en proclamar las buenas noticias de salvación. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Murió por todo pecador. Y nosotros en orar, venga tu reino, eso es parte de esa petición. Señor, úsenos para avanzar su reino. Ayúdeme a proclamar las buenas nuevas de salvación. Tercera petición, hágase tu voluntad, tu voluntad. Literalmente, lo que deseas que se haga, que se haga. Señor, me voy a someter a usted. Sea lo que sea, hágase su voluntad. Primero, la voluntad de Dios se tiene que hacer, fíjate, inmediatamente. Cuando miramos y estudiamos la palabra de Dios, cuando Dios, Jesús, llamó a sus discípulos, ellos inmediatamente respondieron, hágase tu voluntad. Sígueme, les dijo el Señor. La voluntad de Dios que se haga completa, completamente. Deja tu obra de esos trabajos de ser pescador, sígueme. Que se cumpla completamente. Y que la voluntad de Dios se haga aún con gozo. Y eso es, fíjate, hágase tu voluntad, que se haga con gozo. Ay, pero es que quieres que haga ¿qué? Ay, no, yo no. No, hágase tu voluntad. Eso es parte de esa petición. Y todo esto nos está ayudando a cumplir su voluntad para mi vida. Personalmente. El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjate, Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día, o sea, por nuestras necesidades físicas. El alimento de cada día es necesario para vivir. Es pedir por el alimento físico, pero también tenemos que entender, es nuestras necesidades espirituales. Porque también tenemos esas necesidades. Fíjate, por el lado del hombre, es lo que necesitamos y tenemos que seguir pidiendo. Y aquí entra la cuarta petición, la provisión del día. El pan nuestro de cada día es vida física. La suplicación, dánoslo hoy, le pedimos, le rogamos. La fuente, Él es el que va a proveer por nosotros. La sustancia, Él es el pan de vida, el que nos da sustancia física, tanto espiritual. Entonces, pan, cuando vemos este término, quiere decir todas las necesidades físicas del hombre. Es lo que significa. Danos el pan de cada día, todas las necesidades físicas del hombre. Y comienza en lo físico, ropa, casa, transportación, necesidades médicas, pero también incluye lo espiritual. En Deuteronomio 8:3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí vemos una sustancia espiritual de la mera palabra de Dios, el pan de vida. Entonces Dios, fíjate, nos está enseñando 4 cosas aquí. Cuando nos dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no hay que malentender.
no nos está diciendo, fíjate, deja sacar la visa de la cartera, aquí la tienes, ¿no? La tarjeta de crédito. Ve al mercado y compra todo lo que quieras. Y tampoco nos está diciendo que ores por todo lo que tú quieras. Ay, yo no quiero maná, ya me cansé de maná, ¿no? Frijol y tortilla, no, quiero un bistec, ¿no? No es lo que está diciendo. Y segundo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También es una invitación, fíjate, para traerle todo aquello que uno piensa que es mínimo o insignificante. Traérselo a Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la manera que Dios nos va a entrenar para ser dependientes de Él, de tenernos de Él. Es de venir a Él cada día. Señor, te necesito. Gloria a Dios, gracias por permitirme abrir los ojos esta mañana, Señor. Es la manera de venir a Él y pedir, ¿de qué? Para detenerme de Él. Desde el principio de la mañana cuando abro los ojos, orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios desea hacer un compañerismo entre hermanos y hermanas en oración. Esta es parte de todo esto. Señor, venimos ante usted pidiendo de usted por las necesidades físicas, tanto espirituales, todos los días. Todos los días. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí entramos a la quinta petición, el perdón. Y perdónanos nuestras deudas. Y te voy a decir, esto es en realidad es para la vida, en la vida mental. Y deja explicarte. ¿Qué es lo que nos está enseñando con esta petición? Perdónanos nuestros pecados como también nosotros aprendemos a perdonar a los que han pecado en contra de nosotros. Y esto, te voy a decir, nos ayuda mucho en nuestra propia mente. Y es cuando tenemos paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso ya no me está consumiendo acá, en la mente. Hay veces el no querer perdonar a alguien y estamos molestos con ellos, nos consume en la mente. No hay paz. Y te voy a decir, es una oración por el perdón, por nuestras ofensas y nuestros pecados. Y por eso decimos, perdónanos nuestro Señor. Pero es una oración, fíjate, para tener un espíritu que está perdonado, pero que ese mismo espíritu perdona a otros. Y es donde tenemos paz en nuestro espíritu. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda que nuestra mente, tanto nuestro corazón. Y eso es tan importante. Primero tenemos que pedir que Dios nos perdone a nosotros. Tenemos que pedir que Dios también perdone a aquella persona que ha hecho mal en contra de nosotros. Jesús mismo dijo de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No que estaban perdonados hacia salvación, pero eso a nosotros cuando dejamos las cosas ir, ya nos afecta aquí, en la mente, y tenemos paz con Dios, y tendremos paz con otros. Fíjate, porque Dios nos ha perdonado nuestras deudas, nuestros pecados, nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y esto fue lo que Jesús aún les enseñó a sus discípulos. En Marcos 11, 25 al 26 dijo así, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos cómo esto afecta a uno. Y muchas veces, fíjate,
El dejar la ofensa ir y perdonarlos no es tanto para ellos, es para uno mismo. Para que no haya rencor en nuestro corazón. Para que no haya amargura adentro de nosotros. Y eso es lo que puede pasar. Y les he dicho a través de los años que una de las cosas más difíciles de sacar del corazón de uno es la raíz de amargura que puede tomar raíz allí en ese corazón. Por eso, Padre, perdónalos. Perdona. No es para ellos, es para uno mismo. Les dije que es mental, para nosotros, para estar sanos y bien, primero con Dios y luego con otros. Te voy a decir, muchos no están recibiendo el perdón de Dios dado a que ellos no están dispuestos a perdonar a los que los han ofendido. Tan importante. El versículo 13 nos dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien sabemos que Dios no nos mete en tentación. Es lo que la Escritura nos enseña. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y no nos metas en tentación. Fíjate, es una súplica a Dios, la cual uno está pidiendo ayuda. Y te puedo decir, se puede mejor entender: no nos dejes caer en tentación. Es mejor, una manera mejor de entender lo que se está diciendo aquí. Y aquí entramos a la sexta petición: orientación y liberación. Esta es la vida espiritual. Orientación es, y no nos metas en tentación. No que Él nos mete en tentación, pero sí nos prueba. Permite o trae pruebas. Deja que el enemigo nos ponga una tentación. Él sabe, fíjate, cuánto podemos soportar. Él muy bien sabe esto. Nos conoce completamente. Dios es fiel y es justo de proveer una manera de escapar. Y esta palabra tentación, tenemos que entender, tiene dos entendimientos. Tentación nos saca lo peor de adentro de nosotros. Tentación es una solicitud para hacer lo malo, que nos dirige a hacer o caer en el pecado. Y en esto siempre es lo que Satanás desea hacer en nuestras vidas. Pero tentación, fíjate, también saca el valor. Nos prueba o nos pone en una prueba para comprobar la validez de nuestra fe. Y ahí se sabe, ahí se detiene uno. Entonces va a ser una de dos cosas. ¿Va a sacar lo peor en ti o va a sacar lo mejor en ti? Pero la decisión va a ser de nosotros. ¿Voy a ser obediente al Señor o me voy a dejar llevar por esta tentación? Pero vemos que dice: mas líbranos del mal. Es pedir ayuda ¿a qué? A no caer en una tentación severa. Es una tentación es en una tentación que no vayamos a poder aguantar. Señor, ayúdame para no caer. Pero Dios no va a permitir que estemos en una tentación que sea de más para nosotros. Fíjate, 1 Corintios 10:13 nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, toda tentación es común. Todos experimentamos estas mismas tentaciones porque es humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, si tienes una tentación, Dios sabe que la puedes aguantar y que la vas a pasar. Él sabe esto, porque una vez más dice:
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación salida para que podáis soportar. Entonces nos va a dar la salida. Ahí está. Vemos que no es Dios el que nos da la tentación, pero sí lo permite para probarnos. Hasta, es más, nos ayuda y nos da la salida. Y es lo que debemos de orar. De poder soportar la tentación, tanto poder ver la salida. Orar por la protección y la liberación del mal. Líbranos. Esto es algo positivo. Dios tiene el poder de librarnos del mal. Fíjate, versículo 6. La segunda parte del versículo 13 del capítulo 6. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino. Dios es soberano. Tuyo es el reino. Lo que Dios ofrece es gratis. ¿Por qué? Porque de Él es el reino. Tuyo es el reino. Quiere decir que Él es el juez sobre este mundo pecaminoso. Tuyo es el reino, quiere decir que su reino viene y se va a establecer. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Terminamos este modelo, esta oración, aún como la comenzamos, alabando a Dios, reconociendo que Él tiene el poder y Él y solo Él se merece la gloria por todos los siglos. Amén. Y lo que podemos ver aquí en este modelo es que Jesús en realidad nos está enseñando también, podemos decir, 3 formas de oración. La primera es la oración, que la oración es adoración. Adorar a Dios es oración. La oración es el conocimiento y temor de la grandeza y la gloria de Dios. La oración también es petición. Es el pedirle a Dios, aún por mis propias necesidades, tanto intercediendo por las necesidades de otros. Y esa es la oportunidad que se nos da. Se nos da esa oportunidad cada servicio. Tenemos el equipo de oración para venir y orar. Tenemos 2 semanas completas cada año de oración, de interceder por otros. Quizás tú estás bien, gloria a Dios. Pero ¿qué nuestros familiares? ¿Qué nuestros amigos, vecinos? Interceder por ellos, las circunstancias. Quizás también tienes necesidades. Pero ¿cómo estás orando? Este es un buen modelo, un ejemplo de cómo orar. Aquí vemos por aplicación, en realidad en forma de preguntas, fíjate. Las oraciones que hacemos, ¿para quién son? ¿Para quién son? Primero, te pregunto, ¿es su reino o es el tuyo? El mío. Segundo, ¿es en su poder que estamos orando, buscando de Él? Y tercero la pregunta ¿es para su gloria o para atraer atención hacia mí? Se me hacen buenas preguntas para que nosotros mismos podamos venir buscando de Él y su voluntad. Amén.